Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cocinemos. Este programa de cocina saludable, cocina fácil, cocina económica y rica, sobre todo, que estamos haciendo desde aquí, desde TV Ciudad, para todos ustedes. Estamos en el MAM, que es nuestra casa por este tiempito que hacemos el programa. Muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial por su contenido en sí, pero también porque tenemos un invitado de lujo. Vamos a estar hablando de comida sin gluten, ¿sí? Comida sin gluten en general, pero bueno, podemos querer o elegir comer sin gluten por una decisión, por una cuestión de ser más saludable o por indicación que obviamente tienen las personas con enfermedad celíaca. De eso vamos a estar hablando y para eso voy a presentar. Primero empiezo por la conocida Agustina Alves, nuestra cocinerita estrella. Hola Agus, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bienvenida. Gracias. Y vamos a agradecer, no un aplauso porque no estamos en el teatro, pero bueno, es como un abrazo así televisivo que te damos. Daniel Huasco, bienvenido a Cocinemos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí, siempre con ganas de poder difundir un poco la cocina sin gluten. Y nada, preguntas, empezamos a desarrollar y charlamos. Dale. Que sea... Relajados vamos a ir. Exacto, bien relajado. Y que... Él es cocinero, es docente en gastronomía, te has formado aquí y también en España, por lo que tengo entendido, y trabajó en muchos restaurantes aquí en Montevideo y también en Barcelona y Madrid. Así que más que experiente, y en los últimos años te has especializado en esta rama de la gastronomía que es la cocina sin gluten. Sí, en realidad a nivel profesional nosotros cuando nos formamos no tenemos como esta arista gastronómica. Siempre vamos a el cocinero o el repostero o el pastelero que busca la sensación de placer al cocinar, tanto dulce como salado. Sí. Pero sí ese placer por cocinar. Las patologías a nivel gastronómico han venido y ya es para quedarse. Tenemos que formarnos. ¿Han venido o siempre estuvieron y las fuimos descubriendo? Bien. Sí, creo que lo vimos gastronómicamente. Ha empezado hace no más de 30 años, 30, 40 años, no más de eso. Pero la cocina sin gluten, yo por ejemplo me encontré de manera casual por la que hoy es mi esposa, que ella era celíaca, que yo no tenía ni idea. Yo venía de trabajar de España. O sea que la motivación fue por algo personal. Sí, y bueno, fue casual y yo siempre lo cuento, es que tuve mi primera frustración enorme a nivel profesional fue cuando me dijo: ¿te animás a hacer, ya que sos cocinero? Ay. ¿Te animás a hacer una pizza? ¿Me puso a prueba? Sí, de primera. Y le digo, sí, claro, una pizza. Sí, ¿cómo no voy a poder hacerla? Bueno, fue la mayor frustración porque la masa se me iba entre los dedos. Y yo dije, bueno, si yo quiero esta chiquilina, tengo que poder hacerlo bien. Y bueno, ahí empezó un proceso, fue en el 2007, 2008 que empecé con esto. Y ahí empecé con el proceso de, bueno, vamos a profesionalizarlo, vamos a investigar. No teníamos en la región absolutamente nada, ni siquiera Argentina. Ubiquémonos 2007, 2008, la internet y la comunicación no es la de hoy. Sí. Entonces esa de ir ver en Instagram o en Twitter o en Facebook no contábamos con esa herramienta. Era el internet cuando aquello que se conectaba con aquel ruidito, que parece que hace... Exacto, que parece que hace como 30 años, eso en realidad hace nada. Ay, qué horror. Y sí. Da impresión, nos impresiona. Y bueno, ahí empecé con eso y empecé a darle un sentido y a ubicarme un poco con la cocina sin gluten, que no la conocía. Entonces, ahí empecé a investigar y en el 2013, mayo del 2013, saqué mi primer libro, que fue como, bueno, tengo todo esto para compartir, bueno, vamos a hacer los libros. Bueno, ya que hablas de tus libros, los voy a mencionar para que sepan. Él es autor de varios libros. El primero, el que nombraste, es el libro ¿Sos celíaco? 101 recetas sin gluten. Comer bien, sentirse mejor, cómo crezco y cocina sin gluten. Que cocina sin gluten divino nos trajo hoy, pero aparte trajo el libro ejemplar, que además tiene una energía preciosa porque está ahí dedicado por todos los colaboradores. Exacto. Gracias por traer esto que... Todo lo que contás y este libro que trajiste tiene como la energía de lo que venís haciendo y el amor ese de que surge a través de tu mujer, el interés. Que soy papá, sí. Ahí muestro la tapa, perdón. Sí. Ya te escucho, Daniel, discúlpame. No. Ahí está. Ese fue en el año 2018. Ahora ya estoy con año que viene, 2022, el primer semestre saco... ¿Vas a sacar otro? Sí, de repostería. ¿Y ya tiene nombre? Todavía no.
Ni tengo tapa todavía, así que nada, estamos con la editorial. ¿Va a ser solo de repostería? Solo, sí, Qué interesante, dulce. porque Sí. es un desafío Sí, extra todavía. enorme. Sí. Bueno, Agus, contame cuál va a ser el menú completo del día de hoy y después arrancamos con la primera receta. Hoy vamos a tener 3 recetas, todas sin gluten, por supuesto. Vamos a hacer una focaccia de romero, cebolla y tomates cherries. Vamos a hacer unos tagliatelle con una salsa picante y también vamos a hacer una carrot cake súper especial ¿Cómo y hacemos, todo sin chicos? gluten. Ya se los pegué, se me escabea. Y les queda todo. Qué rico. La última Pero- carrot cake, Carrot buenísimo. cake, sí. Me encantó. Sí, Bueno, vamos ya directo con la receta de la primera preparación. Vamos con la focaccia de tomates cherry, aceitunas, cebollas y puerro. Para la masa precisamos 10 gramos de levadura seca, 5 gramos de azúcar, 100 mililitros de leche tibia, 150 gramos de fécula de mandioca, 135 gramos de harina de arroz y 100 gramos de almidón de maíz. También precisamos 65 gramos de trigo sarraceno, 50 gramos de leche en polvo, 6 gramos de goma sántica, una cucharadita de sal, 50 mililitros de aceite de oliva, un huevo y 350 mililitros de agua tibia. Perfecto. Y para la cubierta vamos a usar 100 gramos de cebolla morada, 50 gramos de puerro, 10 tomates cherries rojos, romero a gusto, 75 gramos de aceitunas negras sin carozo, 10 mililitros de aceite de oliva y una cucharadita de sal. Divino. Me encantó. Todos ingredientes Pila de muy ingredientes. tentadores. Arrancamos con la preparación Bueno, y bueno, mientras, sí. Cuando los vea así con un huequito de espacio, te voy a preguntar algunas Perfecto. cosas. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que no vamos a utilizar harina de trigo, no tenemos presente el gluten, entonces vamos a utilizar, como ustedes bien, Agustina bien dijo, diferentes tipos de harinas o féculas. Bien. ¿Ah? Al no tener el componente del gluten, no tenemos esa elasticidad, esa humedad, entonces tenemos que buscarla en componentes externos para que quede moldeable. Por más que nosotros la vamos a colocar en un molde, si le quisiéramos trabajar, tendría cierto movimiento y cierta elasticidad. Perfecto. Eso se lo da la goma sántica, que es esto que está acá. Todos los elementos que usamos nosotros son naturales. No hay conservantes ni aditivos. Este es natural, lo que nos da es esa consistencia. ¿Qué es esa consistencia? Que la masa no se nos caiga. Que Claro. no se nos vaya entre los dedos, como les Que contaba hoy. logre integrarse. Exacto, y que Que- se una. Bueno, entonces está bueno por ahí en este momento decir que es el gluten, como para Bien. decir por qué al no tenerlo Ahí no está. logramos ese mismo efecto. Eso mismo. El gluten es una proteína que se encuentra en la harina de trigo. Ujú. ¿Sí? En el trigo, avena, cebada y centeno. En la avena, en la cebada y en el centeno tiene muy poquito contenido de gluten. El que tiene más es la harina de trigo. El gluten lo que hace es formar una red tridimensional que hace que quede elástico, nos dé humedad, nos dé elasticidad, nos queden las masas preciosas que las amasemos y quede sostenido. Y cuanto más la amasamos, más resistente es y más lisa queda la masa. Bien. En este caso no lo tenemos, entonces tenemos que buscar con este tipo de elementos externos. Puede ser esto, puede ser el psyllium, que es otro producto, que es una semilla, la cubierta de una semilla de una planta india, Mira. ¿sí? La planta gobata, que hacen algo muy parecido como un gel súper viscoso, que eso hace, es como, imagínense que en el pan nosotros tenemos que agarrar aceite y agua, como si lo agarráramos con las manos. Sí. Entonces, lo que hace el psyllium es agarrar el agua y la absorbe y se hincha. Claro. Y también Psyllium, agarra la psyllium se llama. psyllium. Psyllium, Sí, con exacto, P. con P, S, Ajá. Y. Y lo agarra y se hincha, se hidrata y eso se complementa con el resto de los ingredientes y forma esa red. Goma. Lo que la sántica. goma sántica lo que hace es darme la elasticidad. Ok. Entonces, no es que vaya o una u otra, Van las son dos. complementarias. Perfecto. Bien, acá yo lo que hice ahora es incorporar la leche que tiene que estar tibia, Ujú. ¿tá? No más de 35 grados, porque 35, 36 es lo ideal para los panificados de el líquido, no importa si sea leche, son intolerantes a la lactosa, no pasa nada, le ponen agua, no hay ningún problema. La leche lo que tiene es que nos da un poquito más de grasa, entonces queda con un poquito más de cuerpo, nada más. Un poquito de, como tenía ahí, de azúcar para ayudar a elevar. Y la dejamos que espume un poquitito. Yo te iba a pedir si podíamos agarrar aquel trapito Sí, y por ponérselo supuesto. arriba para que no pierda temperatura. Dale. ¿Ah? ¿Cómo no? Entonces, Pedime todo lo que precises. ahí lo dejamos Tranquilo. un poquitito, que espume. Si espuma bien y si no, no pasa nada porque se activa después cuando se mezcla con el resto de los ingredientes. Perfecto. Y en la cocina sin gluten lo que tenemos es, que tenemos que tener, lo podemos hacer con la amasadora, con la batidora, Ajá. lo podemos hacer con la lira, que es el rombo, Sí. ¿tá? Que es para las masas medias. Al no tener gluten, si yo le pusiera el gancho, me lo rompe porque no tiene forma de unirse. Al revés, lo que hago es romperlo.
Entonces, vamos a hacerlo a mano, no hay ningún problema, podemos hacerlo con cualquiera de las dos. Siempre que lo hagamos de manera manual tenemos que tener dos bols, uno más chico y uno más grande. En el más grande siempre lo que hacemos es terminar la masa. Perfecto. Entonces yo sé que voy a ir incorporando los ingredientes secos a los líquidos. Por lo tanto, acá van los líquidos y acá voy a incorporar los sólidos. ¿Tá? Bien. Entonces, yo ya lo tengo tamizado. Esta es harina de trigo sarraceno, que a pesar de que el nombre es trigo sarraceno, es un pseudo cereal. ¿Tá? Un pseudo cereal que es de una planta diferente a los cereales, que no tiene trigo. Y se puede conseguir en el mercado como los granitos los de granitos, trigo o mismo la el harina pseudo ya cereal molida. o la harina. Si lo tenemos como lo tenemos nosotros acá, que lo procesamos, es procesarlo, hacer ahí. Puede quedar un poquitito Más gruesito. más gruesito, nada, no hay problema. Si no, compramos la harina de trigo sarraceno Perfecto. ya pronta. Entonces, al más chiquito dijimos que vamos con los ingredientes secos. ¿Ah? Siempre está bueno ayudarse con Y en una general espátula. todas las preparaciones sin gluten tienen la mezcla de las harinas o es común Sí. así hacer esta mezcla o Sí. se puede hacer con cada Sí. una por separado. No, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es, en la cocina sin gluten es como lo que se usa hoy, la repostería. Es igual, vieron que la repostería es como que súper estricta. Sí. Bueno, Riguroso. son fórmulas, lo hablamos con a vos antes de entrar. Que son fórmulas, vos rompes una fórmula y la receta, chao, No- se no fue. te va a quedar igual. En la cocina sin gluten es igual. Si nosotros nos vamos de porcentajes, nos vamos de los gramajes que nos pide la receta, no nos va a quedar. Bien. Entonces, respetando los gramajes, podemos cambiar de mezcla de harina. ¿Tá? O sea que, por ejemplo, ahora en el mercado te venden harina ya sin gluten, ¿tá? Genérica, 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que cambio una mezcla por otra. Eso lo podemos poner sin problema, siempre y cuando mantengamos la suma de fécula de maíz, fécula de mandioca, harina de arroz, Que termine leche en dándonos polvo. el mismo Dan gramaje. 400 gramos, bien, lo sustituimos por esos 400 gramos. Ok. Ahora, la goma no se va, la goma se queda en esta receta y podemos modificar por otra. ¿Tá? Bien. Ahí no hay problema, no hay ningún problema. Siempre y cuando mantengamos esas Las proporciones. proporciones. Exacto. Buenísimo. Ahí entonces la mezclamos bien, en este caso. Vieron que tiene diferentes densidades. Ujú. Las féculas son un poquito más, demoran más en que la levadura crezca, suba. ¿Tá? Entonces tenemos que tenerlas Bien bien mezcladitas. integradas. ¿Tá? Se puede tamizar 1, 2, 3 veces, ahí lo que tengan ganas. Incorporamos la goma y la mezclamos bien y le vamos a poner un poquito de sal. La sal, si quieren, por los componentes que tiene, se podría hasta eliminar, no hay ningún problema. ¿Tá? Porque ya tienen bastante sabor con el aceite Sí, de oliva, aceituna. con las aceitunas. Eso está bueno tenerlo en cuenta, que nosotros acá cocinamos con Muy poca poquita sal. sal. Perfecto. Y que está bueno saber que en la cocina sin gluten no es un componente que nos altere ese armado de la masa. Si es lo otro, que a veces jugamos con, cocina más intuitiva, en la cocina sin gluten y en la repostería no va tanto. No. La intuición es porcentajes y respeto de Totalmente, proporciones. totalmente. Es un poco eso. Yo me acuerdo, te cuento una anécdota rápida de cuando conocí a mi esposa, A ver. de que yo ya había sacado, ya habíamos sacado el primer libro y ella me decía, no, porque el pan el pan lactal del primer libro no me sale. Digo, ¿cómo que no te sale? No me olvido más. Algo faltaba. No, ahí viene el tema, que era un poco lo que decía Agus. Es una receta muy fácil, está en la página 74 del primer libro, o sea que me acuerdo perfectamente. Y me dice, Quedó marcado. no sé por qué no me sale. Le digo, bueno, vamos a hacerlo, pero lo haces vos. Yo miro a ver qué es lo que haces. Y claro, ¿qué pasaba? Se aburría la mitad de la receta y empezaba a hacerlo de manera intuitiva. Claro, un desastre. No va, Un desastre. no corre. No corre. Bueno, por suerte se casó contigo. Igual Bueno. no tiene ese problema, la Menos mal. haces vos. Sí, igual ahora cocina muy bien, ¿eh? Qué bien. Sí, sí. No se va a Bien. ofender, Privilegio. ¿no? Ahora, Integramos. ahora no se aburre, ahora debe ser apasionada de la Sí, cocina. sí. Y aparte es eso, yo con los libros lo que tengo es que voy haciendo ese libro, por ejemplo, quería que fuera más de panadería, hay como 60 y pico de recetas de panadería. Vieron que tengo los ingredientes líquidos y voy incorporando acá. Ahí, Una en el más cucharada grande, como dijiste. y no más, 2. Y ahí empiezo a integrar. Y bueno, en realidad yo ese libro, me acuerdo que cuando lo arranqué, dije, bueno, quiero hacer algo diferente a lo que estábamos, a los otros libros anteriores, quiero hacer algo más nuestro.
Pero algo más nuestro significaba meterme mucho en el mundo del pan. Claro. Porque, Más nuestro nada, te referís a más uruguayo. Claro, a ver, no sé, un croissant, un pan con grasa, Claro. un pan marsellés. Y bueno, me metí en eso, salió bien, es un poquito trabajoso, como todo en una cocina nueva, pero queda bien. Y nada, yo iba armando el libro en base a los requerimientos o a los gustos que íbamos viendo con ella. Bueno, ¿qué te gustaría comer hoy un día de lluvia? Bueno, mira, y ahí íbamos incorporando como Claro. una cocina local a Es través un del gusto de ella. romántico. ¿Eh? Un amoroso. No, bueno, pero es una manera de, Pero es que de tener las mejores cosas surgen desde Sí, ahí, claro, ¿verdad? Y de la totalmente. experiencia cotidiana. Totalmente. No, pero es real, está bueno que las personas que son celíacas tengan esas opciones para Totalmente. hacerse en sus casas, porque además es una realidad que en el mercado encontramos cosas para celíacos, pero el costo es bastante elevado. Entonces, qué Claro. mejor que poder aprender a cocinar Sí, para totalmente. Y hacerlo. otra cosa, que todos los insumos que teníamos acá, tenemos que tener en cuenta que tienen que ser realmente sin gluten. Claro. Que estén certificados de que sea sin gluten, que en la manipulación realmente sea sin gluten. Por ejemplo, si nosotros estamos cocinando acá, Agus está cocinando allá y ella está haciendo algo con gluten en aquella mesada, pero estamos en mesadas separadas. La harina es volátil acá y es exactamente lo mismo. Bien, O está sea claro. que sí que tenemos No que puede tener en cuenta eso. contaminación cruzada. Que antiguamente los cocineros no lo teníamos en cuenta. Claro. Entonces eso ya ha cambiado. Incluso hay que Está dejar, bueno. se dice que hay que limpiar las cocinas. Si cocinabas con gluten, esperar como unas 48 horas por las partículas Por las que partículas quedan que en pueden el quedar, aire. exacto. O sea que, Sí, lo sí. que detecta el gluten en el cuerpo evidentemente es hiper sensible. Sí, Porque sí. un poquitito nada Después lo que más. cambia son las manifestaciones Claro. del organismo. Hay gente que tiene más sensibilidad, otras menos, pero el organismo, el daño es el mismo. Seguro. Bueno, vieron que acá habíamos puesto la leche, Sí. azúcar y la levadura. ¿Ven que yo le decía que la espuma Se hace como una está ahí? espumita. Eso quiere decir que la levadura está activa, que la levadura está trabajando y está preciosa. Entonces, lo que hacemos acá es incorporarla a nuestra mezcla que teníamos. Ahí. Dani, mientras haces eso, Dale. Dani, re confianzuda yo. ¿Te dicen Dani? Sí, Ya es obvio. de la casa. Bueno. No reconozco a Daniel. Ya nos contó la historia de su vida, le vamos a decir claro. Dani. ¿Qué está haciendo Agus por el otro lado en el sartén? Acá estamos haciendo lo que sería para cubrir la parte de arriba de la focaccia, que era la cebolla colorada, el puerro, lo salteamos en aceite de oliva y un poquito de sal. Y ahora cuando ya estuvo pronto le puse las aceitunas negras, como para no alterar tanto de la consistencia, que no se deshidraten acá, porque después van al horno y ahí ya también van a perder líquido, si no van a quedar como una pasa. Y no queremos. Y los tomates van después. Exacto, lo incorporamos después. Ahí pueden, en realidad la focaccia original es simplemente 5 verduras, solo con un poquito de romero y sal gruesa y aceite de oliva. Solo le pusimos esto para que quede más rico y un poquito más de onda y incorporar vegetales que también está bueno. Esto ya quedó, es lo que vamos a poner arriba. Lo voy a pasar a otro recipiente así se va enfriando, porque tiene que estar Perfecto. frío para colocarlo, para que vuelva a leudar, que leude. Y Buenísimo. los tomates cherry se los ponemos después. Se lo ponemos ahora al final. Fresquitos. Sí. Bueno, ahí tenemos un poquito más avanzada la preparación, la Sí. masa. Y contame qué es lo que precisamos. Un Esta procedimiento es antes de mandarla al horno. La textura final. ¿Sí? Sí. Si nos queda un poquitito, como que un poquito más denso, más sequito, le ponemos un poquito de agua tibia. Ujú. Siempre tibia, como para mantener esas temperaturas. Recuerden que la levadura necesita temperatura y humedad para crecer, entonces por eso en verano cuando hacemos los panes quedan geniales, esponjosos, bien levantaditos por la temperatura. Entonces Claro. hay que ayudarle un poquitito a la levadura. O sea, la textura es así, queda Es como esta, un poco es más bien pegajosa. brillantita y Claro. Esa pegajosa. ¿tá? Porque no la tenemos que manipular. No, la vamos a manipular muy poquitito. Yo voy a armar ahora, pero esta textura está bien. ¿tá? Va a Perfecto. crecer, se va a expandir un poquitito. Lo que voy a hacer es como hacen bien en las focaccias, que es nos humedecemos los dedos con un poquito de aceite. Untarse las manos con Ah. aceite. Exacto, ahí. Entonces, no voy a usar toda la fuente, voy a incorporar a la mitad, ¿sí? Para que quede más bien alta. Ah, los dedos, te untas los dedos para que no se pegue al momento de esparcirla. Sí, cuando ahora Darle la la forma. incorporemos, ¿ven? Acá, Claro. ahí. Entonces la vamos esparciendo. Y la focaccia, el sentido que tiene la focaccia, le voy a dar bien rectángulo, le voy a traer, ahí voy a ir hasta la mitad, ahí. La bajamos un poquitito y nosotros lo que vamos a hacer es duplicar. Entonces la focaccia tiene que quedar así como los huequitos Sí. de los dedos, ahí. ¿tá? Y Vamos a además hacer una está bueno más que bien se va chiquitita. metiendo la cobertura se va Exacto. como incrustando ahí adentro. Entonces, ahí ya quedó. ¿tá? Perfecto. Ahora sí, ¿me ayudas que tengo todas las manos Sí. sucias? Vas colocando, Ahí, colocate dale. eso, no, colócalo tú. Mientras ustedes acomodan ahí, voy a repasar la receta de esta focaccia sin gluten. A ver.
para nuestra focaccia de verduras precisamos para la masa 10 gramos de levadura seca, 5 gramos de azúcar, 100 mililitros de leche tibia, 150 gramos de fécula de mandioca, 135 gramos de harina de arroz, 100 gramos de almidón de maíz, 65 gramos de trigo sarraceno, 50 gramos de leche en polvo, 6 gramos de goma xántica, una cucharadita de sal, 50 mililitros de aceite de oliva, un huevo, 350 mililitros de agua tibia y para cubrir vamos a usar 100 gramos de cebolla morada, 50 gramos de puerro, 10 tomates cherry rojos, romero a gusto, 75 gramos de aceitunas negras sin carozo, 10 mililitros de aceite de oliva y una cucharadita de sal. Me encantó esta receta, acá la tenemos finalizada. Ahí le Mirá, hicimos divina, en tablita. tamaño normal y que no duplicó tanto, así queda más. Una maravilla, se ve súper tentadora, después obviamente la vamos a probar, pero nos vamos a ir a una pequeña tanda, Daniel, y en el próximo bloque vamos a hacer tagliatelle con salsa picante y lascas de parmesano. Todo muy pero muy rico, pero sobre todo súper saludable porque estamos cocinando sin gluten. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Cocinemos con nuestro invitado especial, Daniel Huasco. Estos no son para el programa, estos son para mi casa, porque ahora en Tata los productos frescos están doblemente garantizados, pero doblemente garantizados de verdad, porque si de casualidad llegas a encontrar alguno que no cumpla con los estándares de calidad, te devuelven el 200% del valor del producto. Entonces, obvio que voy a comprar en Tata, para el programa, para mi madre, para mi padre, para todos. Confía en mí, anda al Tata más cercano o compra en tata.com.uy y recibí tu compra en el día. Además, seguro tenés el precio más bajo, porque en Tata trabajan para bajar el costo de vida del Uruguay. Bien puesta esa música, es como una mezcla, ¿no?, de italiana y celta, una cosa rara, pero bueno, bien puesta porque vamos a seguir paseando por Italia con nuestras preparaciones del día de hoy. Ahora vamos a hacer tagliatelle con salsa picante y lascas de parmesano. Pero para los que se engancharon recién, quiero contarles que estamos hablando de comida sin gluten, ¿sí? Comida sin gluten y necesariamente, inevitablemente, tenemos que vincularla también con un poco de información acerca de la enfermedad celíaca, que de eso estábamos hablando un poco en la tanda, ¿no? Porque desde elegirlo hasta el otro extremo, elegir comer sin gluten, hasta el otro extremo que es ser celíaco, hay un montón de intermedios que pueden ser alergias, intolerancias al gluten, que la dieta es exactamente la misma. O sea, nosotros tenemos que mantener la misma dieta, lo único que tenemos que es lo genético que hablamos en el bloque anterior, que nosotros lo traspasamos a nuestros familiares, en el caso de intolerancia o alergia, pero la dieta es exactamente igual. Un segundo que doy la receta y ya seguimos conversando sobre eso, Dani. A ver, vamos a ver la primera receta de estos tagliatelle. La masa vamos a precisar 250 gramos de almidón de maíz, 250 gramos de fécula de papa, 10 gramos de goma xántica, 5 gramos de sal, 5 huevos, 75 mililitros de agua y 75 mililitros de aceite. Están súper buena esta receta, está bueno saber hacer una pasta. Y bueno, obviamente esta pasta no está sola, va a estar acompañada con una buena salsa, que puede ser picante, depende si queremos hacerla. Y precisamos para la salsa 40 mililitros de aceite, 200 gramos de cebolla colorada, 2 dientes de ajo, una guindilla, 600 gramos de tomate, 250 mililitros de caldo de verduras, 5 gramos de sal, pimienta a gusto, 15 gramos de azúcar, 300 gramos de queso parmesano y perejil a gusto. Maravilloso.
pasada la receta, entonces ponemos manos a la obra. Bien. Empezamos como la receta pasada, ¿sí? Con los ingredientes secos. Integrando las harinas. Exacto. Esto, como decimos igual en la receta pasada, podemos hacerlo en la amasadora con la lira, en la batidora planetaria. ¿Tá? Ahí, Agus, en los ingredientes mencionaba el caldo. Sí. El caldo puede ser un caldo casero que lo hagamos nosotros, o si no, sí pueden ser las pastillitas. Las pastillitas lo que tienen que tener en cuenta es que tiene que ser sin gluten. Bien. Ahí vienen las precauciones que tengo que tener. Claro. Porque nosotros hacemos todo esto precioso y está contaminada con gluten esa pastillita de caldo. Empezar a prestar más atención al Exacto. resto de los etiquetados también. Exacto. Igual acá nosotros en Cocinemos generalmente recomendamos hacer el caldo casero. Cuando Genial. tenemos caldo, generalmente, Es generalmente tan no, rico siempre lo aparte, hacemos y es casero. tan Sí, fácil para de no hacer. concentrar tanto sodio que Exacto. tienen en general esas Sí. pastillas. Pero bueno, está bueno saber para la gente que Claro, no sí. tiene tiempo, o si alguna vez tenés que comprar un caldo de pastillas, que hay algunos que son aptos para celíacos Exacto. o sin Sí, eso gluten. tienen que mirar por marca, por producto. Perfecto. Acá tenemos entonces la mezcla de harina. Sí, Y acá vamos a incorporar los huevos, bien, 5 huevos, 5 huevos, los el aceite líquidos y en la... el otro bowl, en el Exacto. grande, como explicó el Yo me voy a principio. guardar un poquitito de agua, no le voy a colocar toda. Bueno, ¿Tá? Porque vamos a ir incorporando a ver la consistencia. Cosa importante que tenemos que tener en cuenta es, y no es menor el dato porque hablábamos de formulación y de recetas que tienen que ser exactas, que nosotros podemos decir 5 huevos, sí, pero en realidad tenemos que ver que los huevos que nosotros estamos El usando acá son tamaño. promedio entre 50 y 60 gramos. claro. Si yo compro, por ejemplo, los huevos jumbo que están geniales, tienen un peso de entre 80 y 90. Entonces, por huevo, tenemos entre 20 y 30 gramos de diferencia. Y recomendás Entonces- pesarlos. Exacto, Pesarlos una vez cascados los huevos. exacto. Ahí está. ¿Tá? Bien. Eso es como que lo ideal para ir por gramaje y no por unidad. ¿tá? Perfecto. Entonces, me dejo un poquito porque si yo incorporo todo, capaz que me va a faltar porque tengo sobrante de líquido. Entonces, nada, mismo proceso. De a poquito lo vamos incorporando. Dale. Ahí. Sabes que, bueno, habíamos empezado el bloque diciendo esto, ¿no? De los extremos y el intermedio. Te tuve que interrumpir un poquito por la receta, pero me gustaría saber un poco más de eso. De todo, ¿no? De la detección temprana, de cuáles son los prejuicios. Ahora se sabe muchísimo más, pero Sí. es como que enterarte que sos celíaco de pronto era como una bomba, Es un impacto. ¿no? Totalmente. Es un impacto porque en realidad no es tanto lo que vas a extrañar, si es lo sensorial, es el sabor que tenés incorporado desde chiquito. Pero lo que más impacta en realidad es, porque vos eso lo podés controlar en casa, lo llevás, elaborás, te lo haces, pero lo más complejo es salir a comer, Claro, o ir a la lo casa de un social. amigo, o como hablábamos en el corte, ir a un asado, Sí. o ir a un cumpleaños, y que ahí no lo tengan en cuenta. Ahí sí que tenemos que tener en cuenta que el contexto y lo social importa, y a los celíacos lo que tenemos que tener en cuenta es que tienen que tener contención social. Sí. Como cualquier patología, sí, pero como decía hoy Agus, a los celíacos la medicación que tienen es esta, es la alimentación. No es que haya una pastillita, no es que haya... El tratamiento es alimentarse sin gluten. Entonces, Claro. importante es la familia, ¿sí? Que la familia sepa, esté informado, que la mesa, en la mesa familiar o en la mesa de amigos, si yo estoy comiendo una pasta, nosotros estamos comiendo una pasta, los que no somos celíacos, el que es celíaco también debería de comer una pasta, no que no sea, Sí, que no sea el que esté comiendo distinto de otra la cosa. reunión. Exacto, ahí está. Entonces ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sí, que tiene que haber un contexto de saber de la patología. Claro. Hoy, por suerte, ya hay muchísima más información, está más trabajado el tema, hay una detección temprana que vos decías que está bueno, y sí, yo tengo un amigo que a su sobrinita se la detectaron a los 2 años y no pasa ese trayecto que por ejemplo, pasó mi esposa y un Claro. montón de gente. Sí, yo gente recuerdo una reunión de unas que estaba mi hermana y era un cumpleaños de mi hermana y justo en la reunión le llegó el resultado a una de sus amigas. Sí, y fue como una charla larga, shock. se angustió, pero le dijimos, no, bueno. Largó la pizza, sí. Claro, la mujer de mi papá que trabaja con nutrición, es psicóloga, pero trabaja Bien. con nutrición y entre todos como que la calmamos un poco La para sostuvieron. con que hoy en día ya es distinto, pero empezó a preguntar y qué otra cosa, y ¿Cuánto los que hace les que gusta fue eso? tomar. ¿Cuánto hace que fue? Y habrá sido hace 3 años. Ah, bueno, no están atrás en el Una tiempo. chica muy delgada
pero que siempre, bueno, primero que sí tenía algunos síntomas, pero además siempre la veía, es flaquita y tenía como pancita. Claro. Bueno, La pancita inflamada. ahí va. Sí, Es la distensión abdominal. claro. Eso es lo que sucede generalmente en niños y en adolescentes. Eso sucede. ¿Y qué esa otros distensión. síntomas Y podemos...? bueno, irritabilidad, pérdida de cabello, Ah, la talla baja, ¿sí? La piel resquebrajada, como se piel de queda... serpiente, Sí. eso. Y sobre todo el malestar, mal humor, cambios de humor. Cansancio también. se Cansancio, asocia mucho, sí, sí. Yo lo que pido la gente es que razone un poquitito, que se ponga un poquitito en la piel del que tiene esta patología o intolerancia. Claro. Es que sentirte mal todo el tiempo. Imagínate por un No, no, momento, no, no, 24 es horas, insoportable. que es complicado. Entonces, nada, la contención social sí que es importante y la ayuda de la familia y del grupo cercano de amigos resulta fundamental. Es También importantísimo. aprender uno, porque bueno, a veces te pueden preparar pero si no, uno tiene que quererse y cuidarse y también aprender a hacer sus propias preparaciones para llevar a las reuniones y justamente no quedar como Afuera. excluido del placer que tenemos. Yo no soy celíaco, pero que tienen el mismo derecho de seguir disfrutando, ¿no? De estas cosas. Exacto, sí, sí, de seguir disfrutando y de no perderse de... lo gastronómico es un vínculo social. Yo estuve, como comentabas tú en la apertura, estuve trabajando 10 años en España, en Madrid, en Barcelona, en restaurantes, y lo primero que uno cuenta cuando se va de viaje o está viviendo en un lugar es el orgullo por un montón de situaciones, un montón de cosas, pero siempre terminás en la gastronomía. No, mi país hace el asado de tal manera. Claro. No, pero esto como en Argentina. No es lo mismo que en Argentina. Entonces siempre... Defendiendo la identidad. La identidad gastronómica está marcada. Entonces, en una charla, en una merienda, siempre hay algo de comida en el medio. Entonces, es inevitable. Claro. Entonces, que el otro se sienta que uno pensó en él, que uno se interesó, es importante. Ven que yo la masa la formo y ven que se sostiene. Es una masa. Es una masa, exacto. Que hay que dejarla descansar. En este caso no es como el gluten, que el gluten sí tenemos que dejar que descanse para que el gluten se quede más flexible. No, acá obviamente no tiene gluten, por lo tanto lo que tenemos que hacer es dejarla descansar para que quede un poquito más sequita. Bien, ¿tá? perfecto. La enfilmamos y la dejamos descansar media hora. Pero ven que tiene consistencia. Yo la quisiera ahora estirar. Sí, sí, la sí. puedo estirar perfectamente. Se maneja ¿tá? perfectamente. Es maleable. Eso es por la goma sántica, ¿tá? Que incorporamos y charlamos el bloque anterior. Bárbaro. Acá Y Agus tenía Agus una- está... Sí, Una hay pronta. A ver, Ahí. vamos a mostrar esa. Y ven que está más sostenida. Siempre es, bueno, o trapito o O envolver film en o una papel bolsita film. que no tenga contacto con el oxígeno. Perfecto. El oxígeno hace que quede porosa y se seque. Bien, bien. ¿tá? Entonces siempre con una bolsita. Claro, o con un se ve film. como más crecida. Exacto. Miren la diferencia Sí. simplemente con el tiempo. Y mismas proporciones. Es la misma receta. ¿Esta cuándo le hiciste a vos? ¿Hoy a primera hora? Sí. No, sí, hará dos horas capaz. Bueno, 2 horas. por ahí. Perfecto. El descanso está bárbaro. Sí, Maravilloso. ¿Ah? tiene un buen descanso. Sí. Miren, miremos acá. A ver. Miren ahí. Súper bueno. Ahí está preciosa la masa. Era muy interesante lo que estábamos charlando también, de cómo identificar de más peligroso o de más sospechoso a menos sospechoso a directamente inofensivos los alimentos con o sin gluten. Sí. Ahí a mí Una técnica sí, muy particular. didáctica, que es utilizar el semáforo. Los colores de un semáforo. Escuché a la doctora Elena Truco mencionarlo varias veces y me Sí. parece súper didáctico. Que es, bueno, los elementos que son totalmente libres de gluten son los que están en verde, Ujú. que son los alimentos que no tienen inicialmente gluten, que son las carnes, los vegetales, huevos, Las legumbres, legumbres. cereales. ¿tá? Ese es como que, bueno, ese pueden todos, no tiene ningún proceso. Bien. Lo utilizamos y no hay problema. Verde. Verde. Después tenemos el rojo, que son los que sabemos que no pueden consumirse, ¿tá? Que son los que nosotros vemos visiblemente que tiene gluten. Bizcochos, panes, tortas fritas, no sé, Ujú. todo lo que tenga gluten Ese visible. identificamos Todo lo de la directamente, panadería, peligro. básicamente. La Sí. panadería debería estar Que no pintada deberíamos de de- roja directamente. Exacto, no deberíamos consumirlo. Entonces ahí son como que muy fáciles, son detectables los dos, son bien simples.
El difícil es el que está en el amarillo, que son los potencialmente peligrosos. Claro. Entonces, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es identificarlo. Y ahí son los que tienen un proceso mínimo o un ultraproceso, un proceso grande de, ya sea industrial o no. O sea que le metemos la mano nosotros o se lo mete la industria. Entonces ahí, en las contaminaciones es donde viene el peligro. ¿Ah? Perfecto. Esas contaminaciones Está bueno. se dan en el proceso de los alimentos. Pueden ser que el alimento no tenga gluten, pero en el proceso, cuando están elaborando, sí hay. Como decíamos hoy, esas 48 horas sí que es importante tenerlo en cuenta. ¿Ah? Bien. Y, por ejemplo, ¿cuáles son? Yo qué sé, quesos, fiambres, hierbas, cafés, bebidas, sí. Hoy hablábamos de la yogures cerveza, sí, la también. cerveza tiene cebada. Ya directamente no podríamos consumirla, pero hoy en el mercado hay Sí. cervezas que no tienen gluten, que se hacen a partir de arroz. ¿Y el o- vino puede llegar a tener? El o vino no debería. No, el vino no. Qué El vino en principio no. Qué suerte. Sí. Y nada, esos son los que tenemos que detectar, que son más complicados. Bien. Sí. ¿Ah? Muy bien, Agus, tenés la salsa ahí en Sí. camino. Te Ya- veo que tenés ya casi parmesano, está. lo vas a poner después, se integra. ¿Cómo Vamos es? a poner en la misma salsa. Ah, sí. Qué rico, queda como fundido. Ya la salsa ya está, vino que se hizo bien como un puré el Ujú. tomate y ya quedó con otro color, un poco más oscuro y le fuimos agregando caldo a medida que iba pidiendo, ¿no? Lo que iba precisando se lo pusimos y el perejil se lo ponemos después para que mantenga un poco. Bueno, esa es otra cosa que puede llegar a tener gluten, ¿no? Las salsas envasadas. Sí. Las salsas, aparte caseras, así como lo está haciendo vos, riquísima. Sí. Y la podemos mantener en un frasquito cerrado, esterilizado, y lo tenemos en casa y es riquísimo. Divino. Bien que acá bien que la masa flexible, ¿no? Ujú. Se puede trabajar sin problema. Sí. ¿Tá? Perfecto. Lo que sí acá, Y no se pega nada. no. Ahora que vamos a hacer el rollito, lo que sí, como lo voy a arrollar, tengo que ponerle un poco de harina de arroz. Le pongo yo porque no es tan seca, podríamos usar otra harina. Pero yo le pongo harina de arroz que es más finita, está más linda para poder estirar. Sí, cada vez que la das y vuelta y la arrollar. estirás, le pones un poquito de harina. Pero nada, muy poquito, porque una mezcla que ya es una harina que ya es muy densa, muy seca, si le pongo más a la preparación que tiene Estás poca humedad, afectando la masa. exacto, Mira. eso mismo. Muy bien. Entonces Y, ahora- Bueno, ahora estás haciendo el corte así, a mano, rústico. Sí. Pero prolijo. Rústico, Sí, pero prolijo. prolijo. Bueno, vamos a repasar entonces, Dani y Agustina, la Dale. receta de los tagliatelle antes de verlos cortaditos y prontos para ir al agua. Presenta Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. Bueno, tagliatelle con salsa picante. Para la masa, 250 gramos de almidón de maíz, 250 gramos de fécula de papa, 10 gramos de goma xántica. Ay, xántica, le puse mucha X. 50 gramos de sal, 5 huevos, 75 mililitros de agua, 75 mililitros de aceite. ¿Sí? Y por otro lado, para cubrir, para la salsa, perdón, tenemos 40 mililitros de aceite, 200 gramos de cebolla colorada, 2 dientes de ajo, una guindilla. Una guindilla para una si querés guindilla. que quede un poquito picante. 600 gramos de tomate, 250 mililitros de caldo de verduras, 50 gramos de sal, pimienta a gusto, 15 gramos de azúcar, 300 gramos de queso parmesano y perejil a gusto. Bien. 5 gramos de sal, perdón. ¿Qué dije? ¿50? No, por favor, no lo No, hagas. que- Es peor que el gluten, Bueno. peor que todos esos 50 gramos. Es un Olvídate. poquitito. Ahí vamos para adentro. ¡Qué bien! Sí, Rapidísimo. Cuanto más finito, mejor. Acá algunos quedan un poquito más gruesos. Eso lo podemos pasar por la máquina que decíamos, por la sobadora, las máquinas esas chiquitas. Aguanta la masa. Más sin ningún finito problema. decís la masa, La pero masa, la el forma del el tagliatelle grosor. es esa. Sí, es esta. En realidad, el nombre va variando dependiendo el origen en Italia. En Claro. Italia pueden encontrar con el mismo nombre diferentes grosores de pasta. O sea que no hay problema ahí. Bueno, acá un poquito. Vamos a terminar de ahí, Agus. Vale. No hay nada Opa. como lucen las pastas caseras, ¿no? Sí. Se nota. Bueno, también si se te pega puede ser que sean las compradas y cuando vienen en esos bollitos que uno no los separa bien, Ahí va. se viene el masacote. Divino. Ahí estamos integrando, como dijo Daniel, que se termina la pasta en el sartén con su salsa, en su salsa. En su salsa. Exacto. Pero quédense porque se viene el postre.
obvio, no íbamos a hacer un programa entero de comida sin gluten o para celíacos, sin el postre reglamentario, que en este caso va a ser una carrot cake divina y muy sabrosa que vamos a preparar. Y bueno, nada, nos venimos enseguida y viene el plato. Le podemos agregar o no un poco más de parmesano, pero ya lo tiene incluido en la salsa, fundido. Un poquito de aceite de oliva. El toque de oliva es... A mí me encanta, no sé si a usted le gusta el oliva. Está bueno. Ahí va. Pero tiene que ser un buen aceite de oliva, ¿no? Hay Sí, algunos un medio rico. perfumados raros. Sí, hay con diferentes polémicos. sabores. Sí, polémicos. Polémicos. Con esta rancia, Divino. lo Y que bueno, y pasa. también lo podemos acompañar con el vino. No tiene gluten, cero peligro. Una copita de vino o una cerveza, cual te guste más, sin gluten. Vamos a la tanda y seguimos cocinando sin gluten aquí en Cocinemos. Aquí estamos en el tercer y último bloque de Cocinemos. Vamos a hacer ahora nuestro postre para los que se suman recién. Ojalá que no, ojalá que hayan visto todo el programa, pero estamos cocinando sin gluten con un invitado súper especial que es Daniel Huasco, que vino a acompañarnos porque esta es su especialidad. Así que bueno, ahora vamos a preparar una carrot cake para este postre, sin gluten obviamente. Y antes que eso quiero contarles que, bueno, como dijimos al principio, la dejamos para el final. Vamos a usar para esta masa, para la preparación de esta masa, esta Smart Life, que es una batidora, no con este accesorio, pero bueno, les contamos algo muy importante. Así como hay un montón de electrodomésticos de Smart Life que te podés ganar, porque todas las semanas vamos a estar regalando un electrodoméstico de Smart Life. ¿Y cómo haces para participar? Todas las semanas en nuestras redes sociales vamos a plantearles una consigna muy sencilla. Nos tienen que ver todos los días porque la consigna tiene que ver con las recetas que hacemos en el programa, ¿sí? Smart Life llegó para que tus días sean únicos. Una línea de productos de alta calidad para encender tus ganas de crear, compartir y probar cosas nuevas. Podés conocer la línea completa de electrodomésticos Smart Life en su web, que es www.smartlife.com.uy. Muchísimas gracias, Smart Life. Ahora vamos a usar tu batidora mega super y vamos con la receta de este carrot cake. Vamos. Para la carrot cake vamos a precisar 60 gramos de fécula de mandioca, 60 gramos de harina de arroz, 2 gramos de canela, 10 gramos de polvo de hornear, 290 gramos de zanahorias, 2 huevos, 90 gramos de azúcar, 75 gramos de leche condensada, 50 mililitros de aceite y 50 gramos de nueces. Y para el baño, frosting o como le quieran llamar, 250 gramos de queso mascarpone, 20 gramos de azúcar impalpable y nueces a gusto. Muy Ahí, bien. libre. Gracias, Exacto. Agus, por la receta. Y bueno, arrancamos nomás. Arrancamos. Y nos quedan algunas cositas como para puntualizar, pero bueno. Yo voy a arrancar en la batidora, como bien dijiste, batir Dale, huevos ¿qué va? con azúcar primero y después le vamos a ir agregando el resto de los líquidos, la leche condensada y el aceite, para después ir a incorporar la mezcla de harinas. Perfecto. Vamos yendo. Vamos con eso. ¿Es este mismo? Sí, Ah. este sí. El que decía Daniel hoy es uno que yo tenía por acá abajo, Ah. que es para las pastas. Que Ok. es como una... ¿Cómo es que se llama? Lira. La Lira o cola de pez. En gastronomía generalmente se dice cola de pez. Bien. Pero sí, si no, el El nombre nombre técnico es correcto es Lira. Exacto. Como un Eh, rompito. Sí. Dani, quería preguntarte, porque dijimos antes que pasa que uno se entera de que tiene la enfermedad celíaca y es como estábamos porque no sabemos qué vamos a comer o que nos limita lo social, pero no dijimos por qué en realidad. Porque en dónde estamos, en qué tipo de cultura gastronómica estamos incluidos que el gluten tiene tanta presencia. Y bueno, nosotros en realidad tenemos una cultura que viene de los barcos, de los inmigrantes, y esa cultura es multirracial, ¿sí? Tenemos muchas culturas gastronómicas de esos barcos, pero la que tenemos marcada a fuego son la italiana y la española. Claro. Martínez, García, Pérez, netamente español. Yo, por ejemplo, soy Huasco, que es italiano. Y tenemos esa cultura de comer
y es netamente mediterránea. Y ahí es donde el gluten y la harina de trigo como componente principal entra, es muy transversal, entra en todas las preparaciones. Entonces nos levantamos y ¿qué comemos? Una tostadita con manteca o con un quesito o algo, el café o la leche, y ahí tenemos la rodajita esa de pan para la tostadita. ¿Qué comemos al mediodía? Bueno, siempre acompañamos con un pedacito de pan, o sea que el pan está de nuevo ahí. Dependiendo lo que vayamos a comer al mediodía, pero también generalmente hay algunas preparaciones que tienen harina de trigo, pero no sé, nos juntamos con amigos, viernes de noche, sábado de noche o domingo al mediodía. Decimos, bueno, hacemos un asadito, no, mejor vamos a hacer unas pizzas, harina de trigo. La pasta, lo mismo, domingo al mediodía con la familia, sábado, otra vez la harina de trigo. Llueve. ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué comemos? Tortas fritas. Tortas fritas, trigo Y mate, otra vez. y mate que puede llegar a tener también. Bizcochos, galletas. No. Entonces es por ahí, es como que todo lo que nosotros consumimos básicamente, o mucho de lo que consumimos, tiene la harina de trigo. Entonces, es lo que hablábamos en los bloques anteriores, lo social empieza a tener un rol como que relevante a través de la comida. Entonces, Claro. tenemos que buscar sustitutos y formas de hacerlos para que socialmente no, gastronómicamente no quedemos fuera. Y bueno, es eso, buscarle un poco la gastronomía que sea inclusiva, desde el punto de vista social y gastronómico. Por ahí viene en los profesionales, yo como docente en realidad siempre le digo a mis alumnos que cuanto más sabemos, más valemos. Y hoy gastronómicamente es así, tenemos intolerantes al gluten, Claro. intolerantes a la lactosa, tenemos personas que, como decíamos hoy, por elección son vegetarianos, personas que no pueden consumir con nada de sodio, entonces tenemos que saber cómo sazonar y condimentar esos productos sin utilizar la sal, ahí ya los condimentos, las hierbas, entonces tenemos que saber los cocineros desde lo profesional, que ese es el pasito que de a poquito A la hora estamos de dando. buscar de salir al mercado laboral vas a tener un Totalmente. plus impresionante. con Totalmente. Entonces eso sí que es importante desde mi rol que es docente netamente es, bueno, también nosotros tenemos que preocuparnos por que esté rico, que esté bueno y que mi cliente vuelva porque está bueno, me atendieron bien y está rico, sino que, no, mirá, en ese lugar está bueno porque saben cocinar de esta manera, no cocinan con mucha sal, saben sustituirla. Bueno, tienen postres para diabéticos, otro gran drama de hace más de 40 años también, los postres y las preparaciones sin azúcar, que no son fáciles tampoco. La gastronomía se ha diversificado. Digo, no es la de antes. desde ese lugar, desde esa visión de docente que tenés, también está bueno hacer como docencia desde uno, ¿no? Vos nos contabas una anécdota cortita que por ahí es un poco impactante, no la vamos a contar en detalle, pero uno cuando sabe que tiene cierta patología tiene que ponerse firme en defender cuando va a un restaurante que haya refrescos light, que haya comida sin gluten, que no nos engañen cambiándonos un sándwich de algo que lo trajeron al principio con pan y solamente lo sacan. Porque, digo, esa es la manera, por ahí al principio hay que pelear un poco, pero después con los años es como se va acomodando el asunto. Hay que hacer valer lo que uno necesita. Yo creo que siempre uno cuando va a un lugar y en ese lugar no saben es, che, mirá, explicar un poquitito la situación y decir, bueno, yo necesito esto. Y es un mercado que hoy es bastante más grande. No solo los celíacos, no solo los intolerantes al gluten y los alérgicos, sino que hay mucha gente que se ha corrido a comer sin gluten. Entonces, ya no es un mercado solo de nicho, sino que es un mercado bastante más grande. Entonces, a los empresarios gastronómicos, hoy ya es un mercado como que más apetecible y que deja un recurso mayor. Entonces, hoy hay más interés de esa manera, pero también porque la gente se ha interesado en conocer. Es que también eso si damos ayuda. bola a lo que significa, si realmente le damos bola, ese es el término, vamos a ir como hacia ese lado, ¿no? Sí. Y un poquito el tema de los costos también, ¿no? Si uno se cocina en casa, como está haciendo ahora vos un postre riquísimo, una torta que es deliciosa, la podemos hacer en casa y sabemos qué es lo que estamos comiendo. Y ahí bajamos los costos porque lo estamos haciendo nosotros. Claro. El costo es menor. Pero sí, la idea es siempre tratar de dejar un mensaje de, bueno, yo también necesito la inclusión gastronómica y un poquito ese es siempre el mensaje. Es un trabajo enorme, yo estoy desde el 2007 con esto y cuando me acuerdo que empecé miraba las góndolas había solo fécula de maíz y fécula de mandioca. Sí, creció y mucho. Estaba mezclado con la harina integral.
Cuando vos decías, ¿qué tiene que ver? Sí, sí. Nada, bueno, le sonaba, claro, falta de información. Totalmente. Hoy, por suerte, hay un montón de productos. Hablábamos un poco en el corte el tema de etiquetados. Ujú. El etiquetado está bueno. Con mi esposa nos hemos vuelto, que eso falta mucha cultura de mirar etiquetas, leer, saber qué tiene. Sí, no solo sí, decir acá gluten. siempre hablamos de las etiquetas, es Eso. súper importante. Ese- Dani, te interrumpo un Dale. segundo para ver qué está haciendo Agus, que ya se nos, Bueno, se batimos, nos termina esa adelantamos masa. bastante, pero batimos los huevos y el azúcar a punto de letra, que es lo que explicamos siempre, que podamos escribir Sí. con un poco de la masa. Le fuimos agregando leche condensada y aceite, y cuando quedó, ahora la mezcla de harinas con la canela y el polvo, le vamos agregando de a 2 cucharadas. Por lo que decía hoy Daniel, que hay que ir de a poco, hay que darle otro tiempo, porque no tenemos el gluten. Y lo mezclamos con movimientos envolventes para no arruinar el batido que hicimos. Bien. Con la Seguir, batidora. con un batidor externo. Exacto. Puede ser Perfecto. con una cuchara también o con una espátula, movimientos envolventes, pero el batidor externo nos da como un poquito más de aire, entonces está Bárbaro. bueno siempre Y vos, sumarlo. Dani, por ahí, ¿qué Yo acá tenés lo que pronto tengo para preparar? es el frosting, que es queso mascarpone, Ajá. con un poco de azúcar impalpable, mezclar. El azúcar impalpable, el mascarpone lo que tiene es que si lo batimos mucho se nos separa. Ujú. Puede ser en vez de un mascarpone, puede ser un queso crema talar también. Y hay que ir haciéndolo así despacito, sacando, si tiene algún grumito, lo ideal es El queso Eh, crema talar, pero el blanco, ¿no? El el natural. blanco, el común, Ay. el común, Mm. el queso crema. Ahí va. Ahí tenemos, vamos moviendo. Y la consistencia, si quiero que quede más durita, le pongo más azúcar Impalpable. azúcar impalpable. Si no, lo dejo. Lo que sí o sí tenemos que tener en cuenta es para ponerle el frosting, tiene que estar la torta fría. ¿Tá? Y eso también, esa preparación va al frío. Esto va al frío, claro, va al frío. Y no Pero se para colocarlo arriba de Por la eso se llama torta, frosting. Agus tiene una pronta, entonces lo vamos a poder colocar y no va a haber ningún problema. Perfecto. No va en caliente porque si no lo que hace es absorberlo y no queda el frosting arriba. Sí. Pero se incluye, es- pero no va a es quedar muy la- rico. La preparación tampoco. Y Bien. la torta es deliciosa, es una torta de zanahoria. Sí, y está como de moda. Sí. Anda Sí. más por ahí. Sí, distintas versiones, presentaciones, pero Sí. es la torta del momento junto con la otra que el otro día mencionamos, la roja, ¿cómo es que se llama? La Red La Red Velvet. Velvet, La qué Red rica. Velvet. Esa nunca la probé, la voy a probar algún día. Sí. Bueno, ahí tenemos entonces la masa de la carrot cake. Le podemos poner un en poquito de la aceite de budinera. harina, un poquito de manteca, apenitas. Esta igual es antiadherente, o sea que no nos va a pasar nada, no se nos va a pegar. Perfecto. Y va al horno a Bien. 180 grados unos 35 minutos más o menos. 40 Maravilloso. capaz. Llevamos esa al horno. Mientras tanto, bueno, recién Daniel estaba hablando de docencia, ¿no? Y yo no sé, Dani, si vos sabes, me imagino que sí, que este programa surge de un programa de educación alimentaria. Tanto Agustina como las nutricionistas que vienen a acompañarnos todos los programas forman parte de Cocina Uruguay, que es uno de los programas que presenta la Secretaría de Educación para la Ciudadanía de la División Políticas Sociales del Departamento de Desarrollo Social. Es un primer programa de alimentación, educación alimentaria de manera absolutamente libre y gratuita, que ya lleva 14 años de vigencia en la ciudad de Montevideo, y me parece que está bueno, vos que estudiaste también en otros países, poder tener este tipo de programas de educación Sí. públicos y gratuitos es súper importante. Yo creo que es fundamental tener una población educada Ujú. desde el punto de vista alimentario. Nos da un montón de libertades que de otra manera, sin saber, no podríamos tener. Entonces, me parece importantísimo que desde la Intendencia lo hagan, que sea información general, Ujú. que la gente se involucre en la parte alimentaria. Es importante, no solo si tienen una afección, porque generalmente nos metemos cuando tenemos un problema. Claro. Y es eso, es por qué tenemos que aprender a leer una etiqueta cuando tengo que ver si no tiene gluten o no tiene gluten. En realidad es saber qué componentes tiene, qué contenido de grasas tiene. Entonces la información siempre es bienvenida y nada, hacen un trabajo fenomenal. Yo los conozco hace muchos años y trabajan bárbaro desde la unidad. Bueno, agradecerle, hago, decirle, yo no formo Muchas parte, yo gracias. las halago y El las presento, pero las conocimiento que... es poder, tal cual. Sí, Sí. totalmente. Con Te da información un montón somos de más libertades. autónomos. En Sí, todo. En todo. En toda Ahí la tenemos vida. nuestra torta, entonces, carrot cake, con unas nueces de decoración, con el frosting.
tan rico que preparó Daniel. Daniel, yo te quiero agradecer todo el equipo por Muchas haber gracias. venido. Fue un placer y la verdad que es súper instructivo y sumó un montón hacer este programa con vos. Gracias por tu trabajo, porque no solamente es desde la docencia y la vocación, sino que haces un servicio a la comunidad. Y bueno, gracias. ¿Cómo se llama tu mujer? Andrea. Andrea, gracias por haberlo inspirado Sí. y qué suertuda que te tratan con tanto amor. Desarrolló toda una nueva beta de su profesión a partir del amor. Vamos a repasar el menú completo del día de hoy, que es esta focaccia. Tiene una pinta increíble. Los tagliatelle sin gluten con salsa de tomate y queso parmesano. Y también, bueno, decoradita ahí con perejil. Y de postre nuestra carrot cake con frosting y nueces. Una maravilla. ¿Qué? Perdón, que sos celíaco y no vas a comer rico nunca más. Olvídalo. Claro que sí. Y como estas hay un montón más. Tenemos ahí el libro y bueno, me gustaría que vos te despidas de la gente. No, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a producción, la calidez de ustedes y nada, siempre difundir está bueno. Llegar a diferentes públicos y que sepan, esto último que dijiste me parece relevante. Cuando viste las preparaciones dijiste, no puedes comer rico. No, sí que se puede comer rico. Uno sabe qué es lo que está haciendo y como antiguamente era que la cocina sin gluten no tiene sabor, no tiene textura, no está buena, no, sí que se puede. Bien, bueno, nos despedimos con ese Muchas mensaje. gracias. Otra vez, muchísimas gracias y ojalá les haya gustado y les haya servido sobre todo. Nos vamos hasta el próximo programa de Cocinemos. Un abrazo y un beso muy grande. Chau, chau.